Europa se convierte en una productora de BBC, pero no la cadena de televisión, sino de bodas, bautizos y comuniones, podríamos decir, porque ha sido la encargada de organizar el G7, pero básicamente, José Papí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que ha hecho Europa ha sido organizar el evento, un evento que tampoco ha tenido tanta trascendencia. Bueno, así es. La verdad es que, por supuesto, una puesta en escena espectacular, como no podíamos esperar menos del presidente Macron y de la República Francesa en general, ¿no? Y un cierto respirar aliviado por parte de los europeos que dicen por fin el foco va a volver al conflicto ucraniano-ruso y se va a dejar este hombre de sus líos con Irán, con el estrecho de Hormuz y demás, ¿no? Desde luego, uno lee determinados informes y nos dicen que los Estados Unidos van a pagar un peaje muy caro para reconstruir Irán. 300.000 millones de dólares se ponen sobre la mesa. También nos dicen que, en fin, los Estados Unidos estaban preocupadísimos con un posible ataque, una amenaza final por parte de Irán a diferentes países de la zona, empezando por Qatar y siguiendo por otros, que estaba a punto de comenzar un ataque inminente que hubiera dejado la región hecha un cisco. Y tercero, lo que me encuentro en determinados medios es que dicen que la relación profunda, ¿no?, del dueto Estados Unidos-Israel se ha roto. Se ha roto, pero literal. O sea, yo ahora mismo os estoy simplemente informando de lo que yo leo. Como podéis imaginar, mis criterios, los criterios que voy a aportar hoy en el programa de hoy, no van por aquí, pero para nada, con lo cual he empezado a lo mejor mal el programa, ¿no? Y si acaso luego diré por qué aquí hay voy a aportar dos criterios que me muestran que aquí algo chirría y mucho. Pero si te parece, Xavi, de momento para una primera intervención es bastante. Pues enseguida vemos qué es lo que no te encaja, José, lo contamos enseguida, pero antes vamos a saludar también a nuestro querido Manuel Vázquez, que además ha estado en la República Francesa recientemente y ha tenido ocasión de ver la prensa francesa y por lo tanto de escuchar en primera línea de batalla lo que estaban diciendo los medios de comunicación franceses sobre este G7. Sí, muy buenas, Xavi, muy buenas, José, y un saludo grande a toda la audiencia. En efecto, es una situación, bueno, obviamente compleja, pero que llama muchísimo la atención y despierta alertas, como si hubiera disonancias. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar siguiendo los medios franceses de manera muy presente, porque en este momento estoy en Francia. Sigues en Francia. Yo pensaba que ya te habías vuelto. Pues, Sí, estoy acá. corrijo, sigue en Francia nuestro amigo Manuel. Estoy todavía aquí. Realmente la sensación que he tenido mirando los medios, bueno, televisivos, la prensa, Francia estaba sacando protagonismo hasta debajo de las piedras, como comentamos antes, con la organización de este evento. Bueno, que ha sido un evento que ha sido exitoso, en todo caso, desde el punto de vista no cosmético, sino, digamos, de toda la cuestión de la organización, que no es poca cosa. Pero bueno, uno de todas formas cuando piensa en Francia, Europa, las potencias europeas, pide más. Entonces hay una satisfacción muy grande por el hecho de haber inclusive terminado esta cumbre por una cena en el castillo, bueno, en Versalles, para homenajear el hecho de que Francia fue la que firmó el tratado hace 250 años para la autorización de la existencia y la independencia de Estados Unidos. O sea, toda una especie de trama de fondo acerca del protagonismo europeo en la existencia misma de Estados Unidos y un reclamo permanente por parte de Francia y de los europeos para ser atendidos. Es decir, primero que un acompañamiento irrestricto a todo lo que dice la administración americana y expresa en el memorando de entendimiento que ha sido firmado entre Estados Unidos e Irán. Esta semana los europeos pues han retomado todo ese vocabulario. También ha habido como decíamos ya la semana pasada, se ha puesto el acento sobre China. A China le han apelado y le han dicho que, bueno, que tiene que abrir su mercado y tiene que hacer esfuerzos para no estar únicamente exportando al resto del mundo. Eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Y luego, pues la verdad es que el G7, el resultado ha sido muy acorde a todos los documentos
de preparación que hubo. O sea, en realidad no ha habido ninguna novedad, lo cual es muy sorprendente. Eso sí, los documentos han sido firmados y eso se ha subrayado, lo ha subrayado mucho el presidente Macron, han sido firmados con unanimidad, lo cual en general es muy importante, pero tampoco nos dejemos engañar. O sea, también de repente es que no se ha decidido gran cosa, entonces por eso todo el mundo estaba de acuerdo. Pues vamos a por José, porque antes nos has dejado, José, con la miel en los labios, diciéndonos que había mucho de este G7 que no te encajaba, o mucho de lo que se ha comentado sobre este G7 que no te encajaba. Así que te lanzo el balón para que continúes y para que nos aportes esos criterios que no te encajan. Fíjate, y más que sobre el G7 en sí, que creo que el marco lo ha explicado muy bien Manuel, yo creo que es sobre ese acuerdo, esa declaración que se está firmando ahora mismo con los iraníes, ¿no? Para proceder a pacificar el conflicto entre Estados Unidos e Israel y los iraníes, ¿no? Y básicamente es que primero me da mucha desconfianza esto de los 60 días. De hecho, ya ha habido hoy mismo, ayer lo comentaba con Manuel en privado, en una charla que tuvimos de unos minutos a la tarde, y le decía, esto no me encaja, y hoy mismo ya me he encontrado con un mensaje del presidente norteamericano diciendo, si en estos 60 días no seguís lo que hemos hablado, os lanzaré bombardeos y os atacaré. Es decir, que para mí lo de los 60 días es una trampa, digamos ahí, que creo que abre el melón para que queden 60 días para decidir muchas cosas, ¿no? Segunda cosa, una expresión en francés que Manuel lo habla 100 millones de veces mejor que yo he visto al presidente norteamericano fuera de su carácter, au caractère. Hay algo que no me encaja. Hay algo que no me encaja en el presidente norteamericano porque el regalo, Xavi, tú que eres un comunicador y profesional de la comunicación, tú sabes que el regalo que nos ha hecho el presidente norteamericano es que nos pone con luz y taquígrafos lo que se suele debatir o discutir detrás, en bambalinas, donde, por supuesto, los que hayáis tenido la oportunidad de estar en reuniones, digamos, a nivel ministerial, a nivel importante y tal, pues hoy hay momentos donde la gente pues, puede alzar la voz, puede haber enfados, puede haber un golpe en la mesa, pues no me da la gana, no estoy de acuerdo. Estas cosas ocurren, ¿no? Pero cuando uno llegaba a la rueda de prensa, en ese momento pues aparecían las formas diplomáticas, se está hablando con el presidente, hemos llegado a un acuerdo, vamos a trabajar en estas áreas, ha habido determinado debate sobre estas cuestiones, pero lo hemos solucionado, vamos a poner a nuestros equipos a limar asperezas. Es decir, lo peor que uno encontraba en una rueda de prensa era que vamos a limar asperezas o que nos vamos a reunir prontamente para mejorar lo que ha quedado abierto o cerrar lo que ha quedado abierto, ¿no? Sin embargo, hemos visto que Donald Trump, que siempre nos regalaba lo que había conversado atrás, lo traía adelante. Y claro, eso es lo que mucha gente decía, es un loco, es irracional, es impulsivo, no sabe dominarse, este tipo de cosas. Pero claro, para los enamorados de la geopolítica esto era un regalo. Era un regalo porque muchas veces teníamos que estar hilando muy fino, tomando pequeñas evidencias, datos, señales, formas de aquí y de allá para intentar entender lo que había ocurrido. El mandatario norteamericano te los traía adelante y decíamos, hombre, ya sabemos más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, de repente vemos a un Donald Trump que no hace esto y que, como os comentaba en mi primera intervención, claro, se nos está vendiendo como Trump ha salido derrotado. Trump no se ha atrevido a ponerse delante y a montar el circo y a decir todos sois malos, aquí el importante soy yo porque os defiendo a todos y cosas de este tipo. Y entonces ver a Trump tan fuera de carácter, yo lo que he empezado a rascar, y lo dejo aquí porque me gustaría, por supuesto, que Manuel también siguiera construyendo, ¿no?, criterios y conocimiento alrededor de lo que está pasando, pero empezando a rascar incluso determinados medios muy progresistas, lo que ponen en la mesa es Trump se ha acomodado a aceptar lo de Irán, se ha acomodado a lo de incluso llegar a poner sanciones a Rusia de nuevo, se ha acomodado a decir que va a apoyar a Ucrania militarmente, pero esto va a tener un precio. Y el precio es que le va a pedir a los europeos que apoyen todo lo que a él le dé la gana con relación a Irán y con relación, sobre todo, a su problema más gordo, que es China. Y incluso medios que básicamente se dedican de la mañana a la noche a darle,
estaban sorprendidos porque decían, aquí hay algo que no encaja. No encaja, es decir, conociendo a Donald Trump, no puede ser que Donald Trump pierda el partido ahora que hay Mundial de Fútbol 5-0. Trump, si pierde un partido, lo perderá 5-3 o 5-4, se revolverá, se enfadará, hará comentarios incluso fuera de tono, ¿no? De estos altaneros que tiene él y demás, ¿no? Y sin embargo, no lo hemos visto. Y al no verlo, a mí me llama la atención, y le llama la atención incluso a muchos medios que dicen, aquí hay gato encerrado. Ellos hablan de price tag, dicen en inglés, ¿no? Van a tener que pagar los europeos un precio. Venga, yo te digo que calmo las cosas con Irán, yo te digo que vuelvo a ponerme enfadado con el otro hermano mayor, con Rusia, pero a cambio de esto me tenéis que apoyar en Irán, me tenéis que apoyar en China, etcétera. Con esto, lo que quiero decir es que el presidente norteamericano en esos 60 días y con este comportamiento tan extravagante o tan diferente a su comportamiento habitual, lo que a mí me está señalando es que, de momento, esos papelitos que se han firmado son eso, papelitos, declaraciones, pero que todavía no creo que haya un compromiso serio como para que todo el mundo haga así y diga, el estrecho de Hormuz ha quedado abierto, el petróleo iraní, como nos están anunciando, va a fluir tranquilamente ya a los mercados internacionales y esto se ha acabado. Lo que había ya se ha acabado y gracias a Dios y vamos a otra cosa, ¿no? En fin, os devuelvo la palabra. Precisamente en Hormuz hay muchos analistas diciendo ya que esas tasas, esas sanciones que se están pagando se van a convertir en una especie de tasa obligatoria a pagar, ¿no? A partir de ahora, cuando todo esto se solucione. Hay muchos analistas en esta dirección que lo están comentando. Manuel. Sí, gracias. A mí me parece muy interesante lo que apunta José, porque va muy en la línea con la lectura del memorando. Primero que, bueno, en redes el memorando muy rápidamente, antes de ser publicado, había habido filtraciones cortadas, párrafos mal transcritos. Bueno, al final, ayer y hoy ya empezaba el memorando original a circular y es muy interesante. Porque yo, la verdad, lo que propongo es una lectura. Estábamos en una situación de cese al fuego, que obviamente cuando hay un conflicto, ya el hecho de que haya un cese al fuego es algo muy importante. Obviamente lo primero, porque se paran las hostilidades, se ahorran destrucciones y obviamente la pérdida de vidas, lo cual es evidente. Pero después también se genera un fenómeno político que tiene una inercia muy pesada en el sentido de positiva, y es decir, que en el momento en que ya hay un cese al fuego que está instalado, digamos, en el ambiente político colectivo, empieza a generar una atracción muy, muy fuerte, porque el coste político de volver al conflicto es siempre más elevado que el haber perseguido el conflicto mientras no había cese al fuego. Entonces, la percepción que da este memorando es que es una especie de... han puesto sobre el papel y ya es un paso, un contenido de cese al fuego en una serie de puntos. Entonces, es bastante interesante porque está obviamente muy bien articulado, en todo caso muy bien articulado frente a todos los temas que se han venido discutiendo. Cuando digo todos los temas, obviamente está la cuestión nuclear, que es el objetivo de guerra más importante, según lo pretendido por Estados Unidos, que finalmente equivale a un control o a una especie de desarme de Irán, en el sentido de una prevención de Irán llegar a ese armamento nuclear. Lo cual no es el mismo objetivo militar que tenía, por ejemplo, Israel, que era más o menos destruir el régimen iraní. Entonces, en ese memorando se toca la cuestión nuclear. En el punto número 10, de manera muy interesante, se toca la cuestión del petróleo iraní, porque según ese punto, y siempre que se respete lo firmado, obviamente, de manera inmediata, los Estados Unidos se comprometían a permitir a través de una serie de waivers, como llaman, de instrumentos financieros que permiten el volver a permitir el ingreso del petróleo iraní al mercado. Claro,
de una manera en la cual ese petróleo no esté afectado por las sanciones. Entonces, cambiaría sustancialmente las condiciones de ingreso del petróleo iraní al mercado. Eso es muy interesante. Obviamente todo esto hay que irlo analizando y viendo y vigilando conforme va pasando el tiempo, los días, dentro de este marco de los 60 días y ver si se va aplicando. Otro hecho muy interesante, también obviamente importantísimo, era la reapertura del estrecho de Hormuz, que todos sabemos que ha estado bloqueado, pues, por una parte por Irán y luego por el contrabloqueo de Estados Unidos, que seguramente ha sido aún más efectivo que el bloqueo por Irán mismo. Pero hay un párrafo en el cual se concibe, se presenta una apertura del estrecho de Hormuz, pero se deja abierta la puerta a que haya un peaje, porque de hecho se vislumbra una negociación que tiene que tener lugar entre Irán y Omán para definir las condiciones en las cuales opera la apertura de dicho estrecho. Se refiere inclusive al marco de la legalidad internacional, y la legalidad internacional, bueno, yo le pido a nuestros seguidores que lo verifiquen, no excluye que se pueda implementar un derecho de paso, según tengo entendido. Espero no equivocarme. Entonces, en este memorando hay muchas líneas abiertas para la negociación todavía. Negociación, implementación, obviamente está la figura de la reconstrucción de Irán y ese famoso fondo de 300 billones de dólares que se constituye. No queda claro todavía quién lo financia. En todo caso, los Estados Unidos dicen que no son ellos los que lo financian, sino que permiten la creación de ese fondo. Muy presumiblemente ese fondo será financiado por los países petroleros de la vecindad de Irán. En realidad, el memorando está muy bien articulado y es un marco para la extensión de un cese al fuego. Como decía José, pues están esos 60 días, pero también en el memorando dice que de mutuo acuerdo esos 60 días se pueden prolongar. Entonces es un instrumento bastante versátil, ágil, en el cual las partes pueden por ahora adelantar sus objetivos. Y obviamente cuando uno tiene un memorando como este, y ahí te voy a ceder la palabra de nuevo, José, en el cual todavía están incorporadas tantas complejidades, pues no se puede excluir momentos de tensión, momentos de quiebre y quizás en algún momento el reinicio de las hostilidades militares. Pero yo tengo la sensación de que es un memorando, dentro de todo, robusto para lo que ha habido antes. José, adelante. Bueno, muy interesante los criterios que está aportando Manuel, que quien se ha leído bien el memorándum, cosa que no he hecho yo, que me lo he leído un poco a bola pluma, pero él sí que lo ha trabajado y lo ha estudiado bien, ¿no? Para poder extraer estos criterios. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que tenemos un caso de manual extraordinario para entender lo que es la potencia media, la potencia regional media, que es esa intermediación que han hecho los pakistaníes, los cataríes, los turcos y los saudíes. Es una figura que muchas veces comentamos, ¿no? Que entre el hegemón, el aprendiz de hegemón, los hermanos mayores, Rusia, esa díada, ¿no? Entre los Estados Unidos y Rusia, que se conocen tanto desde la Guerra Fría, tenemos estas potencias regionales que pueden alterar las circunstancias del tablero, aunque no pueden mover el tablero, ni pueden cambiar de juego, ni pueden cambiar reglas, ¿no? Y al final ahí nos aparecen pues, unos nombres muy importantes, y aparte esta intermediación que han desempeñado pues es muy importante. Estáis viendo en directo quiénes son las potencias fuertes allí en la zona esta. Egipto está un poquito más a la izquierda en el mapa y por eso no lo han invitado, que podría incluso haber aparecido, ¿no? Pero tenéis a los pakistaníes, tenéis a los cataríes, tenéis a los saudíes y tenéis, como no puede ser de otra forma, la Gran Turquía, ¿no? Que lo hemos comentado tantas veces hasta qué punto son inteligentes con sus actuaciones geopolíticas, siempre barriendo para casa en cada oportunidad que se les presenta, ¿no? Venga, voy a poner la nota malvada, le pongo la nota malvada a Manuel y a Xavi, a ti también, para estimular el debate entre nosotros, ¿no? Hay un periódico muy conocido iraní que se llama Khorasan. En Khorasan han dicho, esto no es más que un espacio para respirar
hasta que entablemos la batalla decisiva y final contra el enemigo. Abro y cierro comillas. Es decir, sabemos que dentro del régimen iraní hay unas tensiones muy fuertes. Hemos visto una dimisión en redes sociales del presidente Pezeshkian, que luego han dicho que en realidad no era una dimisión, pero ahí hay una tensión entre, vamos a decir, el ala civil, ¿no?, los que llevan el gobierno, y la Guardia Republicana, más teocrática, más halcón, más dura, digamos, y esa tensión en Irán sigue allí en la mesa, ¿no? Y muestra de ello es este titular que nos encontramos por parte de Khorasan diciendo: estos que firmen lo que quieran, que si no habrá bombas atómicas, que si no apoyaremos el terrorismo, que si no tendremos derecho a bloquear en el futuro el estrecho de Hormuz, pero que conste que esto no es nada más que tomar algo de respiración ante el momento de entablar la verdadera batalla decisiva y final, dicen ellos, en la traducción que he visto en inglés, contra el enemigo, que son los Estados Unidos de América, y que vamos a por ellos de verdad. Entonces, ahí os lo dejo también para que veamos cómo, en cierta medida, las retóricas, el relato, ¿no?, que nos cuentan los norteamericanos es: lo hemos conseguido todo. Se quitan lo de las bombas atómicas, nos van a dejar explorar y encontrar dónde tienen ellos el uranio enriquecido, van a dejar de apoyar el terrorismo, se acabó el chantaje con el estrecho de Hormuz. Nada, que lo hemos conseguido todo, vamos, que no ha hecho falta disparar más y demás, ¿no? Frente a esto, lo que nos encontramos es eso que os contaba al principio de mi intervención, ¿no? A Estados Unidos le va a costar un pico, va a tener que desconfiscar los 24.000 millones de activos confiscados. En fin, estaban muertos de miedo por un ataque militar por parte de Irán brutal, se ha resquebrajado la confianza de los norteamericanos en Israel, etcétera, etcétera. De hecho, el FT, el Financial Times, ha tenido un titular que dice "A war without victors", dicen, es decir, la guerra sin ganadores, podríamos traducirlo, ¿no?, de mala manera al español, ¿no?, la guerra sin ganadores. Y a mí, cuando se habla de empates, de guerras sin ganadores, de consensos y demás, como decía el gran Antonio García Trevijano, voy mirando y me miro la cartera, que algo va a pasar. Que algo va a pasar, que hay algo que no me encaja. Y por eso sigo tan malvado y tan pesado diciendo que a mí aquí hay algo que me suena raro, ¿no? Pero es cierto que Manuel conoce muy bien la técnica jurídica que se utiliza en este tipo de acuerdos. Él lo ha vivido en sus quehaceres profesionales y demás. Él sabe cómo van estos statements, ¿no?, que dice todas estas declaraciones y cómo se trabajan y cómo se miden las palabras, y él ve bueno. Él ve bueno allí, y por eso estamos ahora mismo, pues que os estamos aportando criterios, porque nosotros mismos seguimos evaluando y seguimos pues pensando, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. No, insisto, que aquí no vamos a decir vamos a llamar a nuestra gente en los servicios secretos y nos van a decir A, B o C. No funcionamos así. Pero con las evidencias que tenemos en la mesa, yo por lo menos estoy hecho un lío y tengo cierta desconfianza. Manuel es menos malvado que yo, está siendo un poco más positivo, pero por supuesto yo sé que él va a seguir dándole vueltas sin parar a todo. Entonces, bueno, os devuelvo la palabra a ti, Manuel, y a Xavi. Pues lo que me queda después de esta intervención, José, es lo mismo de siempre. Vamos a ver cómo nos repartimos todo el tesoro y vamos a ver cómo se lo robamos a los de abajo, ¿no?, que en última instancia es lo que ocurre siempre de una manera u otra, ¿no? En fin, y todo esto dentro de esa guerra de la propaganda que no cesa y con la que, Manuel, es tan difícil aclararse de lo que está ocurriendo. Sí, para responder un poquito o avanzar con la cuestión de la reacción de Irán, a mí lo que siempre me llama la atención es que, de todas formas, justo antes de que Irán ceda en algo, en este caso, por ejemplo, la firma de este memorando, siempre hay toda una comunicación en contra y muy hostil, pero luego firman. Entonces, ahora han firmado y de nuevo hay una comunicación muy hostil acerca, no, hemos firmado, pero no va en serio, algo haremos. Sí, pero mientras tanto firman y pasa un tiempo y no hacen y siguen avanzando. Es notorio que Irán está en una situación, un aprieto económico, vamos, es una expresión que suena hasta burda, pero un aprieto grandísimo a nivel de la economía. Y de hecho, esto me permite también hablar un poco de la articulación de este memorando. Obviamente, lo primero es la
cesación de operaciones militares mutuas, vinculada también en el párrafo número 1 con la cesación de hostilidades en el Líbano, cosa que mucha gente ha leído como si hubiera una divergencia ahora entre la política norteamericana y la israelí, más allá del hecho de que cada cual protege sus intereses. No son políticas que están calcadas, ningún Estado tiene una política calcada sobre la de otro porque todos tienen intereses únicos, digamos, que le corresponden. La cesación de actividad de hostilidades es el párrafo número 1, porque en el final del memorando dice que de todas formas para que este mecanismo arranque tienen que cumplirse de entrada en el momento de la firma el párrafo número 1, el párrafo 4 y 5, que es la cuestión de la reapertura del estrecho de Hormuz, parte y parte, Estados Unidos e Irán, lo que describí antes, y también tienen que ponerse automáticamente en marcha la cuestión de la llegada del petróleo iraní a los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que los iraníes no aceptan seguir en este memorando si no se les permite ese oxígeno financiero, que es lo primero que ellos necesitan. Y luego han estado los párrafos 8 y 9 muy contundentes con la cuestión nuclear. Es interesante ver que la cuestión nuclear se deja para un poquito más adelante. No está atada al principio del memorándum. Se sabe ya de todas formas que hay un acuerdo, una posibilidad con Rusia, que gestionan una central nuclear, al parecer en el norte de Irán, y que la gestión del uranio enriquecido del que se trata se haría con ese mecanismo. O sea que de nuevo se permitiría, y ahí el régimen de Irán puede cantar una victoria, el uranio y nuestro material nuclear no sale de Irán, lo cual para ellos es una victoria, pero de todas formas, así discretamente se va a desarmar ese material, diluir en Irán mismo. O sea que el régimen de Irán también tiene que, bueno, es su naturaleza y tiene que vender su patriotismo y la defensa del interés nacional, obviamente, a su población, para seguir existiendo y seguir estando en el poder. Entonces hay un ritmo en el cual negocian, pegan el grito al cielo, dicen que no lo harán, sacan músculo, pero después finalmente un poco bastante similar con lo que la técnica de negociación también de Trump. Entonces, claro, la dificultad en todo esto es que estamos asistiendo a unas negociaciones en vivo y en directo. De repente, antes de toda esta cuestión de los medios y los comentaristas y tal, las cosas tenían un ritmo un poquito más desacoplado. Ahora, de verdad, estamos muy al filo, controlando lo que está pasando en el momento mismo, pero por eso yo creo que la lectura de este memorando, que yo se lo recomiendo a todos nuestros seguidores, es muy interesante porque es una especie de parada en el camino y que seguramente nos va a permitir ver qué es lo que va a pasar. Además, porque el mecanismo mismo adentro tiene una fórmula para no ser denunciado, y es que los dos se pueden poner de acuerdo para extender estos 60 días. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quería también mencionar un poquito lo que tocamos en el tema al principio de esta conversación, y es el hecho de que los europeos están ahí de manera extremadamente decorativa. Somos como el setting. Bueno, entonces en el G7, en Evian, se firmó en Versalles, pero digamos que el gran tema de este G7 finalmente fue la firma de este acuerdo y volver a reintroducir la cuestión de Ucrania, pero eso le voy a pasar el balón a José, que los europeos necesitan el apoyo y un compromiso renovado de Estados Unidos para manejar la cuestión de Ucrania. De todas formas, en este acuerdo también tengamos siempre muy presente que los que están más afectados por toda esta situación, incluso en el acuerdo de Irán y tal, por el reingreso del petróleo iraní ya fuera de sanciones, y entonces que ya no van a poder acaparar los chinos, pues obviamente también es China. Venga, dejo ya el balón, que estuvo un poco larga mi intervención. Gracias. Pues agarramos el balón amarillo y azul, el ucraniano, José, porque además recientemente hemos visto esa foto que ha dado la vuelta al mundo de Zelensky con Trump, una foto que, en fin, ha vuelto a reavivar efectivamente, como decía Manuel, la cuestión ucraniana, que parece que vuelve a ponerse de moda. Vamos a ir a por los criterios que tienen que ver con esta cuestión. Parece también que con el propio Putin ha estado hablando Trump. En fin,
se empieza otra vez a calentar el este de Europa? Sí, yo creo que no, que en el fondo lo que están es ya dando cierre al conflicto. Están dando cierre al conflicto y están buscando la forma de Calentar dar... mediáticamente me refería, ¿eh? Mediáticamente, Sí, calentar sí, sí, sí. No, mediáticamente. no, es importante lo que comentas. Y de hecho se suelen calentar mediáticamente las cosas antes de cerrarla. Es decir, eso es un clásico. Es un clásico que ocurre que podemos ver, ¿no? Yo creo que los europeos, como estaba diciendo Manuel, me apunto a esa expresión que ha utilizado él, han estado de forma decorativa en esta. En la declaración que hicieron conjunta, los europeos le daban la bienvenida al acuerdo y solicitaban que se asegurara el free flow, ¿no? La total libertad de paso de todos los flujos comerciales energéticos en el estrecho de Hormuz. Es decir, al final pues, no participaban. Una cosa muy importante aquí que nos tendríamos que preguntar es, ¿se han dado cuenta finalmente los europeos que el suelo material es fundamental en geopolítica? Hemos hablado de muchísimos ángulos de la geopolítica que en Europa se han ido ignorando a lo largo de muchos años. La cuestión militar, la cuestión industrial, la cuestión de mantener un sustrato cultural relativamente estable en tus sociedades. Todo esto se ha ido obviando. Y uno de los temas que se ha obviado es el suelo material de la energía. La energía es algo fundamental, es algo fundamental. ¿Qué es el lío de Rusia y Ucrania? Lo hemos comentado, Xavi, ¿te acuerdas en aquello que decíamos? Es el gas, idiota, ¿no? Decíamos un poco de broma, ¿no? Utilizando o parafraseando otros momentos, ¿no? Importantes en la historia, ¿no? Pues es el gas, idiota. ¿Qué es Irán? Es energía, idiota. Es que es lo mismo otra vez. Es que al final los procesos del mundo se mueven por suelos materiales muy claros, ¿no? Vamos a ver, ahora mismo quiero volver a apuntalar un criterio que yo comenté en su día. ¿Por qué ocurrirá todo esto? Porque los Estados Unidos quieren tener una dominación tecnológica, ¿de acuerdo? Y para tener esa dominación tecnológica frente a los chinos necesitan muchísima energía. Una barbaridad de energía. Todo esto de la inteligencia artificial son servidores y energía y energía y energía. Al final, ¿qué es lo que han conseguido? Lo digo porque es que nos tenemos que ir al suelo. Si queremos hacer geopolítica de valores, geopolítica de declaraciones y tal, pues es que este no es el entorno. Geopoder no es el canal para usted, le diría yo a nuestro seguidor, ¿no? Pero volviendo al suelo material de las cosas, al suelo real, a la geopolítica realista, ahora mismo el 50% de la energía de China está controlada por Estados Unidos. Y eso no era así hace 110 días. Eso no era así hace 110 días. Y 110 días después, el 50% de la energía que entra en China está controlada por los norteamericanos, a través de pasos, de socios suyos, de aliados, de contratos, de tal. Han conseguido algo muy estratégico para los Estados Unidos de América, ¿no? Por supuesto, Manuel ha comentado, el aprieto económico era tremendo, ¿no? Las cifras que he visto manejar por un montón de think tanks, universidades, hablan de 500 millones de dólares perdidos al día. Al día. Y Irán tampoco es que sea Luxemburgo, es decir, ya llega un momento que después de 100 días y de tener a tu población que no cobra los sueldos, los funcionarios, los ministerios, etcétera, etcétera, pues hay una tensión ahí tremenda que va creciendo y creciendo y creciendo y bueno, pues esto era un aprieto muy fuerte que hay. Pero fijaros en clave geopolítica, la mitad de la energía que llega a China ya está controlada por los norteamericanos. Para eso ha ocurrido todo lo que estáis viendo, no porque nosotros seamos ahora adalides ni defensores del régimen norteamericano, pero sencillamente os dijimos, van por ahí los tiros. Eso es lo que ellos quieren y ya lo han conseguido. Eso es lo que ellos quieren. A partir de ahí hay gente que se pone a hablar de invasiones, que se pone a hablar de humillaciones, que se pone a hablar de valores, que se pone a hablar de lo que les apetezca hablar. Pero la realidad de lo que han conseguido los norteamericanos es eso, y eso es en lo que nos fijamos, ¿no? El foco en Ucrania. Por acabar ya mi intervención. El foco en Ucrania, desde luego, las declaraciones de Trump son, como dicen vulgarmente en la calle, son chiclosas. Bueno, no estaríamos en desacuerdo de volver a abrir unas sanciones a Rusia, hay que armar militarmente a Ucrania para que se pueda defender en el futuro y tal. Pero si leéis el detalle, no hay detalle. Si intentáis buscar el detalle, es que no hay detalle. Es todo muy genérico y demás, ¿no?
Entonces, yo me vuelvo a apuntar a la tesis de algunos medios que desde luego son medios que para mí cuando afirman una cosa normalmente me pongo a explorar o investigar si es que ha pasado lo contrario. Ellos mismos dicen, yo no me creo lo que ha pasado, aquí tiene que haber algún tipo de pago. Y yo creo que parte del pago va a ser que se llegue a un cierre de la cuestión ucraniana. Va a ser un cierre que muchos lo dirán es en falso, el conflicto queda, pero bueno, señores, les recuerdo a ustedes que a día de hoy, por ejemplo, no se ha firmado una paz entre las dos Coreas. Y miren que han pasado años, ¿eh? Todavía no hay un acuerdo de paz entre las dos Coreas, es un conflicto abierto. Lo mismo nos ocurre en Chipre, ¿no? Hay cosas que están abiertas y se quedan abiertas. Esto se va a quedar abierto tiempo. Y al final yo creo que los norteamericanos le están pasando el balón a los europeos, los norteamericanos van a hacer declaraciones pero no se van a mojar y bueno, ahora mismo la gran apuesta de reindustrialización en la que parecen apostar los alemanes, me parece otra locura nueva, es lo de reconstruir Ucrania como proyecto de futuro para la Unión Europea. Lo de que vayan a entrar en la Unión Europea, ya lo comenté, es complicado a veces hablar en público y decir estas cosas, pero me juego con ustedes lo que quieran, una buena cena, una buena cerveza, un buen regalo, lo que ustedes quieran, a que ahora mismo no hay un pasillo serio del poder en el que se puedan llegar a creer que los ucranianos pueden entrar en la Unión Europea. Eso sería una catástrofe de tal tamaño para la Unión Europea, vía PAC, Política Agrícola Común, vía desplome absoluto y explosión de la política de fondos estructurales, lo que la política regional europea también, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que todo el mundo sabe de los camiones de dinero y de la corrupción y todo eso. Todo esto se sabe y la gente no es idiota y sabe leer las cosas que ocurren y demás, ¿no? Pero bueno, hay un tema simbólico, se ha lanzado simbólicamente toda esta cuestión y estamos caminando hacia un escenario de normalización, simbolismo de adhesión, simbolismo de no entráis en la OTAN pero os apoyaremos, simbolismo de venga Rusia, no te vamos a dar el derecho de los territorios invadidos, pero bueno, dejamos que la situación de facto se consolide. Es decir, se va caminando y fíjense que, en fin, tú te acuerdas, Xavi, hace 2-3 años, lo de que Ucrania decía yo entro en la OTAN si me da la gana, estaba en la mesa. Ahora mismo ha desaparecido. Como siempre ocurre con todas estas cuestiones geopolíticas, los 1000 analistas, 1000 expertos, 1000 profesores y 1000 de todo que han aparecido en radios, televisiones diciendo que Ucrania es un país libre, que tal, no sé qué. Nosotros decíamos, los rusos no van a pasar por eso nunca, nunca. Y en el momento que esto quede claro, pues se podrá seguir avanzando. Ya ha quedado claro, ya se sigue avanzando y como pueden ver ustedes, esto ya ni se menciona. Es decir, Ucrania en la OTAN es no. Y los norteamericanos ya les han dicho que no. Y ya lo saben, y lo sabe todo el mundo, menos algunos profesores que no tienen problema en decir lo contrario 1 o 2 años después. Pero eso es lo que hay. Y bueno, esto es lo que yo creo. Se está caminando hacia la normalización y esto para mí no es vuelta a poner el foco para que el conflicto vuelva a incendiarse, sino todo lo contrario. Vamos a poner de vuelta las miradas en ese conflicto precisamente para normalizarlo, cerrarlo, tranquilizarlo, etcétera. Ese es por lo menos el criterio que os lanzo. Pues caballeros, no nos queda mucho tiempo, así que os voy a pedir una última conclusión como siempre, a modo de cierre para este programa, casi a modo titular porque nos quedan escasos 2 minutos, así que Manuel, empiezo contigo. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que se ha dicho. Lo que me parece muy importante, volviendo a la cuestión del G7, y de nuevo la cuestión europea, y es que en este tipo de eventos vemos las naciones y sus intereses. O sea, la Unión Europea no ha estado, bueno, no es que no haya estado ni por asomo, sino que ha estado allí la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y no se ha dicho nada en nombre de Europa, o por lo menos no ha trascendido en todos los documentos. Eran los estados-nación respectivos obrando y decidiendo. Entonces, ahí lo que se percibe es, dentro de esta Europa que está tratando de salir de la cuestión ucraniana, obviamente tratando de, utilizaríamos la palabra manipular, instrumentalizar, hacer lo que puede para que Daddy, o sea, Donald Trump, vuelva a bailar con ella, pero
parece que Trump no se inmutó mucho tampoco, estuvo muy tranquilo, relajado. Los comunicados finales no se habla de nuevo, está súper asumido que Ucrania no va a entrar en la OTAN, que no va a entrar en la Unión Europea, no hay nada de eso en todo el vocabulario utilizado, más bien lo que hay son declaraciones generales de que todos estamos en el apoyo inquebrantable a Ucrania, lo que ya se sabe, pero que es obviamente únicamente enunciativo, y luego algunas disposiciones acerca de efectivo, ayuda financiera para la cuestión de la infraestructura y ayudar a pasar el invierno. Temas realmente casi humanitarios y mínimos, no ha habido mucho más. Entonces, bueno, para cerrar con esta cuestión, pues sí, en cuanto los estados empiezan o siguen actuando, pues Europa ni se asoma. José, última conclusión. La pregunta que tendrían que haber intentado responder los europeos, preguntándole a los que sí tienen voz y voto en el plano geopolítico global, es ¿qué nos va a costar la factura de la energía a partir de ahora por razón de todas las actuaciones equivocadas que hemos venido haciendo durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que yo hubiera hecho más allá del decorado, de la firma, de hemos intervenido, de esto se hace aquí mientras le ofrezco a la gente una buena copa de champán y demás, ¿no? Yo creo que el deber, ¿no?, de la élite europea en ese momento hubiera sido, mirad, en qué medida podemos garantizar, ¿no?, energía para nuestras industrias, energía también para nuestros ciudadanos, barata, decente. Esto es lo que tendrían que haber estado tratando en esto. A mí que hablen de conflictos y de valores y todo esto está muy bien, pero al final lo que yo creo que le importa al ciudadano es eso, es el suelo material del ciudadano también. Hablábamos de suelo material antes, ¿no? Y yo creo que esa pregunta, lamentablemente, pues no he visto muchas respuestas ahí. No he visto muchas respuestas más allá de volvamos a la situación anterior, que en esa situación interior nos iba mejor. Quizás ahí está la clave, José. Quizás todo esto se monta para que paguemos más y algunos se lo lleven, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentábamos previamente. En fin, vamos a terminar con una sonrisa. Antes, bueno, Manuel, como siempre, gracias por estar con nosotros una semana más. Muy honrado, gracias. Y José, vamos a terminar con una sonrisa, con una canción, con una que nos vas a recomendar hoy. Bueno, he dicho sonrisa, yo no sé si irá por un crucifijo, porque me la has comentado a micrófono cerrado y a mí me ha dejado un poco inquieto, ¿eh? Bueno, voy a hablar de una banda, fijaros, la verdad es que no, es una banda oscura, ¿no?, de eso que llaman dark pop, ¿no?, el pop oscuro, una banda de Austin, en Texas, en los Estados Unidos de América, que se llama Te amo, pero he elegido la oscuridad. I love you, but I have chosen darkness. Un nombre así de largo y que muchos de sus seguidores pues la conocen simplemente por las iniciales, ¿no? Una banda que saca un disco que pegó fuerte en el año 2006, que saca otro disco en el año 2014, y hay una canción allí que yo me quedé totalmente con la boca abierta que se llama Hit Hand Up, que es una cosa, en fin, oscura, muy, muy interesante. Yo desde luego me recuerda, es como un Tok Tok, si conocéis a la banda de Oxford, del genio que ya falleció de cáncer, el pobre, pero Ian Hollis, pero es una banda como al estilo de Tok Tok, pero todavía más oscuro, ¿no? I love you, but I have chosen darkness. En un grupo con el que yo participaba de británicos que se oían al año 3.600 discos, 3.600 discos y hacían unas mini recensiones y yo participaba en esto, tenías que escuchar muchos discos, me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro, tal y cual. Eligieron este disco como el mejor disco del año 2014. Todos ellos productores, músicos, tal. Yo estaba en ese grupo de gente, todavía son muy amigos míos, pero bueno, básicamente el mejor disco que vimos en el año 2014 es Dust, ¿no? Que es un disco polvo, ¿no? Extraordinario, con una media luna, sobre una suerte como de desierto, una cosa rarísima. Y bueno, creo aparte que prácticamente no tocaron este álbum, que creo que dieron 1 o 2 conciertos en Texas y ya está, en Texas, mejor dicho, hablar inglés. Y fue algo, pues en fin, un disco verdaderamente memorable y espero que os guste la canción. Su líder, Christian Goyer, que yo lo sigo hasta el LinkedIn, sé el trabajo que tiene, porque el hombre tiene trabajo y sigue su vida normal y habitual, ¿no? Pero bueno, una gran banda. Te amo, pero he elegido la oscuridad.
Pues con esta recomendación musical y con un crucifijo debajo del brazo, por si acaso, José, vamos a cerrar hoy el programa invitando, por supuesto, a nuestros seguidores a que comenten y a que nos den su opinión sobre esto que hemos estado tratando en esta mesa de criterios del mapa del poder. Así que, lo dicho, buena música para cerrar y nos vemos el próximo martes.